Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 1 de octubre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Luis Anguita Juega. Es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Magdalena. Como siempre, encantado de estar aquí en el programa. Pues encantados somos nosotros. En la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez, es empresario y analista político. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Magdalena. Muy buenas noches a todo el mundo. A mi izquierda, don Remigio González, es empresario. ¿Qué tal, don Remigio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, bien hallados todos. Y en la esquina de la mesa, don Bernardo París, es filósofo especialista en Ortega. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, Muy bien, bienvenido. perfectamente, como todos los compañeros, y bien hallados. Y bueno, pues encantado de estar nuevamente con ustedes. Bien, pues empezamos entonces con el primer tema de la noche. Este sábado el Congreso de los Diputados se abrió para dar paso a los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que parece que no son del gusto de nadie, no gustan ni a la patronal, ni a los sindicatos, ni a la oposición, y a muchos de los varones del Partido Popular. Lo peor de todo es que tampoco gustan al ciudadano, porque prevé que los recortes y la austeridad en general son los que más la van a sufrir. Oímos estos totales. Estos deberían ser presupuestos austeros, estrictos, comprometidos con la reducción del déficit público, pero que abran la ocasión, que abran la puerta para la esperanza de que realmente España es un país que puede superar esta crisis, que debe superar esta crisis, que tiene instituciones sólidas para conseguir superar esta crisis y que, como decía al comienzo de mi intervención, podamos ser ese socio fiel, fiable de la Unión Europea, donde vuelvan a generarse esas inversiones, esa capacidad de financiación que tan oportunas y necesarias son para la superación de esta crisis. 10 meses después, con Rajoy, España va a la deriva, a la deriva. Y ante la angustia de la gente, Rajoy solo tiene una receta: sufrimiento para aquellos que ya están sufriendo. Es la única receta. Y le tenemos que decir que hay un límite a los ajustes, un límite, que es la dignidad y el sufrimiento de las personas más débiles. Ese es el límite que los socialistas nunca vamos a aceptar. España, compañeros y compañeras, está a la deriva con un gobierno que no sabe dónde va. Creo que la primera calificación que se puede hacer de ellos es que son unos presupuestos tramposos. Son unos presupuestos que no desvelan, por ejemplo, qué es lo que piensa hacer el gobierno con la seguridad social y en particular con la subida, la revalorización de las pensiones a partir del dato del IPC de noviembre, pues contienen un ajuste durísimo que lo que va es a provocar una acentuación de la recesión económica en nuestro país. Esa estimación que el Gobierno hace del 0,5 con toda probabilidad se va a ver superada por los acontecimientos y son los presupuestos del paro. Van a aumentar el sufrimiento de la población española en relación con la crisis, no van a ser eficaces contrarrestando las consecuencias de la recesión económica, sino que van a provocar un aumento de la destrucción de empleo y no van a obtener ninguna credibilidad, o al menos una credibilidad sólida, en el exterior de nuestro país. Por lo tanto, nuestra valoración es muy negativa, no son, por lo tanto, los presupuestos que necesita la sociedad española. Dos varones del Partido Popular y una baronesa, la de Aragón, también están en contra de estos presupuestos. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que estos presupuestos no gustan ni a quien los hizo. Don Manuel, estrénese. Bueno, pues a mí tampoco me gustan. A mí tampoco me gustan. No es por entrar en cifras, pero son unos presupuestos volcados a pagar la deuda, con relativamente poco ahorro en las cuentas públicas. En unas partidas sí, pero en otras no. Poco ahorro en las cuentas públicas. Y además unos presupuestos que su inmensa mayoría llegan tarde. La vicepresidenta nos ha prometido que a fin de año
complementará una serie de leyes para llevarlos a cabo y que otras se harán en los primeros meses de 2013. Pero esas leyes son las que prometieron poner en marcha a primeros de este año. En el programa electoral del Partido Popular ya están recogidas estas medidas y llevamos un año de gobierno, ¿no? Entonces es difícil creerles, muy difícil creerles, ¿no? Es cierto que tenemos que gastar menos, es cierto que nuestra estructura de Estado no la podemos mantener y la solución no es la deuda. A lo que llevamos de año ya hemos cubierto el total de la deuda que podíamos tener este año, ¿no? Entonces no es creíble que el año que viene tengamos la deuda prevista en estos presupuestos, ¿no? Y el problema es de credibilidad, más allá de los números, y sin entrar en el desglose de las partidas, es un gran problema de credibilidad, porque lo mismo que nos está ofreciendo el gobierno ahora es lo que nos ofrecía cuando era oposición como programa electoral para todo este año. No da cifras no porque él no quiera, porque él las trae, y además ya sabemos la minuciosidad de don Manuel, pero es que, bueno, pues le dijimos que efectivamente que hablar de porcentajes en general pues produce aburrimiento en el telespectador. Don Remigio. Bueno, hay que partir de la base de que los presupuestos, sean los que sean, nunca gustan a nadie. Solo le gustan al partido que está en el gobierno, que es el que los propone. A partir de ahí, realmente, estamos ya desde que empezó la crisis, desde que el anterior gobierno aceptó que había crisis, venimos con unos presupuestos con los que no está de acuerdo nadie. Y que recaen siempre, es verdad, lo que decían ahí, de que cae siempre todo el peso sobre los menos favorecidos. Ahora, también es cierto que el primer palo que se le dio a las pensiones fue el Partido Socialista. O sea, que ahora, si se le da a otro por parte del Partido Popular, a ver después qué discurso le queda a cada uno de los partidos en las cámaras. Porque aquí estamos viendo que lo que decían cuando gobernaban, cuando están en la oposición, dicen todo lo contrario. Y exigen cosas que ellos pusieron, exigen que se retiren cosas que puso a funcionar el que gobernó con anterioridad. Entonces, claro, estamos en una situación mala, es verdad. Tenemos que apretarnos el cinturón, pero debemos apretárnoslo todos. Ahí. Claro. Esa precisamente es la clave, apretárnoslo todos, no que veamos que la denominada últimamente casta política siga pues levitando, no siga como 2 palmos por encima del pueblo. No, y con unas prebendas que en el siglo XXI ya no son de recibo. Hay que cambiar, todo eso tiene que cambiar. Y si no cambia, vamos cada vez de mal en peor. Don Bernardo. Sí, prebendas, pero... porque hablamos de prebendas, pero aquí, por ejemplo, en Galicia tenemos perdón, unas prebendas que podemos señalar, hay cantidad, pero, por ejemplo, Consejo de Administración de la Televisión Gallega, ¿no? Esa empresa que supongo que es ente o lo que sea, que es deficitario. Pues hay un Consejo de Administración que está formado, naturalmente, por elementos de la casta parasitaria política española, mayormente del Partido Impopular, porque tienen la mayoría, partido al que yo he votado en las últimas elecciones, y bueno, pues están cobrando pues 70.000 euros al año. 70.000 euros al año, por ejemplo, pues personas que son profesores. Me habla de Galicia. Sí, 70.000 euros al año, aparte del sueldo que tienen de profesores en la Facultad de Económicas. Y bueno, y aparte de tertulias pagadas, remuneradas, que me parece muy ojalá. Los presupuestos generales del Estado, ¿cómo...? Pero, bueno, pues esto, para no andar tampoco con estadísticas, pero aquí hay un tema que yo creo que afecta a muchas personas, que es el capítulo de la dependencia, y que no es baladí. Y hablamos de que han recortado pues casi 300 millones de euros, para ser exactos 283, se dice que son 283 en ese capítulo. Y bueno, entonces ya, y claro, es una locura, se ha apresurado a decir a declarar la ministra
bueno, que esto, que esa rebaja, curiosamente, lo que implica es que cada persona atendida reciba más dinero para su asistencia. Y esto lo dice una señora que se supone representa a un gobierno que hablaban de los más capaces intelectualmente, de los excelentes, pero ¿qué forma de razonar es esta? Porque, y concluyo, a mí no me salen las cuentas. A los funcionarios, y aquí hay algún funcionario podrá decirlo, este año, en lo que en los últimos 12 meses, no sé lo que le habrán rebajado, porcentualmente, si un 10, un 15, lo que sí sé y puedo probarlo aquí, es que a los dependientes a los más dependientes le han reducido, oigan bien lo que voy a decir, el 39%. El 39%, y los documentos están aquí, si alguien quiere verlos, están aquí, el 39%, no hay derecho, el 39%. Y si quieren que dé los datos económicos, digo cuáles son, porque es muy sencillo. Pero así de claro, 39%, es justo. Pues mire, muy sencillo. Un cuidador de familia, por ejemplo una madre que esté recibiendo por un gran dependiente 415 o 416 euros, recibe una carta de estos señores del bilingüismo cordial del Partido Impopular, en gallego, por supuesto, nada de castellano, como decía el señor Feijóo, que le producía sarpullidos hablar del español, le decía castellano. Don Bernardo, vayamos con el dato, bueno, luego hablamos del bilingüismo. Bien. El dato es que el 15% ahí, con lo cual se le queda en 350 y pico euros. Más después reciben otra carta, la misma persona, la misma familia, por parte de la Seguridad Social, diciéndole que los 170 euros que le pagaban de prestación por la Seguridad Social, para el tema de la pensión, más que para el tema sanitario, para que acumulase derechos para su pensión, se lo retiran esos 170 euros y si quiere que se los paguen ellos. Hasta diciembre le pagan el 15% de eso, y a partir de ya los 170 euros. Suma usted 170 euros más los 416 que recibían, y haga la deducción de los 170 euros y del 15%, y le da exacto, clavadiño, como decimos aquí, en la tierra, un 39%. Esta es la justicia del Partido Impopular, esta es la justicia de los señores de la derecha, pues por favor. Bueno, por eso decimos siempre en este programa que no estamos en contra de los recortes, ni de apoyar el hombro, que claro que sí que queremos apoyar el hombro, pero que tienen que recortar también por otro lado, tienen que recortarse a ellos mismos los políticos, que parece que no quieren entrar en ello, que de adelgazar la administración, que sí, que promesa, pero que en definitiva nada. Don Luis Anguita. Pues entramos en ello y totalmente además en relación con la injusticia que están provocando estos presupuestos, que tienen que ser austeros, yo creo que nadie duda, porque si no hay dinero, tenemos graves problemas económicos, hay que rebajar el gasto. Pero estos presupuestos vuelven a ahondar en el gasto en las clases medias y en las clases más débiles, y eso no puede ser, no puede ser. Solamente hay que analizar a grosso modo las partidas. Se toca el fondo de pensiones, y no nos engañemos, si se toca ahora el fondo de pensiones que se están jubilando personas que han nacido en el año 47, ¿qué ocurrirá cuando se empiezan a jubilar personas que han nacido en los años 50 o 60, que es cuando viene el gran boom demográfico en España? No va a haber dinero porque se lo están cargando ahora cuando se jubilan un porcentaje muy pequeño de la población. Se vuelve a congelar el sueldo de los funcionarios, las prestaciones por desempleo baja, todo es a los más necesitados, y realmente se está haciendo una injusticia que ya empieza a ser muy preocupante. Se estaban dando un dato que es injusto, y las injusticias no se pueden defender. Se ha bajado el 39% a personas dependientes. La función pública hay una media de bajada del 25% si sumamos la quitada de la paga media cuando se ha bajado el salario y los años que se lleva congelado el sueldo. Un 25%, en sueldos que a veces son de 1.000 y pico euros, está suponiendo que las personas no pueden pagar ni la hipoteca, ni el colegio de los niños, ni nada. Y después lo que se produce tan injusto es esto que se dice. ¿Por qué se afecta a las clases medias, a los más necesitados? Y realmente los responsables de la crisis, que es la clase política, siguen exactamente igual o mejor. Curiosamente, los diputados del Parlamento Gallego que ha ido a las elecciones en los últimos años han aumentado un 7% sus retribuciones. ¿Por qué nos está quitando un montón de prebendas? ¿Por qué siguen teniendo unas dietas que no son justificables? Muchas de ellas, como mínimo, inmorales. No digo que sean legales porque lo permite una ley. Las suyas son las mías. Exacto.
unas dietas que están cobrando hasta por dietas personas que tienen casa y viven en Madrid como si estuviesen desplazados. Porque están teniendo retribuciones en especie casi incontroladas que incluyen un iPhone, una BlackBerry, un ordenador portátil, pagarse la conexión a Internet. Los retratos de 200.000 euros, por sí, favor. Cuando uno se jubila. Por favor. Es decir, ¿por qué se está consintiendo todo esto? En los viajes. ¿Cómo puede ser que un diputado viaje en business? Que viaje en business como mucho, digamos, los miembros del gobierno. Como mucho, porque en estos momentos hasta hay que planteárselo. Pero no viajen todo lo que es cercano al aparato político. No se baja, digamos, con nuestros políticos. Somos el país en estos momentos quizá más pobre de la Unión Europea y tenemos más de 400.000 políticos. Alemania, con el doble de población, apenas tiene 100.000 políticos. Es que estamos manteniendo una casta muy preocupante, porque claro, todos los partidos se están colocando a los suyos y se ha producido como un sistema que realmente preocupa. Se maquillan los presupuestos, bajamos la subvención partidos políticos, sindicatos, empresarios, a ver si con ellos se dejan contentos. Esto es una gran mentira, porque por una parte se baja la subvención y por otra se hacen subvenciones incontroladas a fundaciones cercanas a los partidos políticos. Esas fundaciones después revierten el dinero en el partido político, por tanto siguen viviendo, en vez de las cuotas de sus afiliados, del dinero de unas personas que están yogadas y que no pueden pagar. Sobre ellos no hay recortes. No, es que hay que empezar a recortar y suprimir estructuralmente, digamos, organismos del Estado que no aportan nada y que no lo podemos mantener. Evidentemente, el gasto superfluo de las comunidades autónomas, que se llame como se quiere, pero ahora tenemos comunidades autónomas que hay que adelgazar todo el gasto que tienen. Las diputaciones, yo lo siento, pero es que si tenemos ayuntamientos, si tenemos comunidades autónomas, ¿a qué viene tener diputaciones y destinarle cientos de millones de euros? Si realmente nos proponemos, el político solo cobra su sueldo y no cobra el 60% en dietas libre de impuestos, que con esto es una ganancia terrible, y hablamos de 400.000 políticos, unos más, otros menos, pero todos están cobrando. Si ahorramos todas estas retribuciones en especie, si acabamos con todas las subvenciones... Los asesores. Evidentemente, se castiga al funcionario público de carrera y se premia a todos estos asesores públicos que están alrededor del político, que no hacen más que aumentar sin restricciones. No. Si usted necesita asesores, vaya al funcionario público que tiene una posición y que tiene unos conocimientos y una virtud. No depende de un signo político. Le va a informar con objetividad y seguramente mucho mejor preparado que al que usted pone a su lado, que goza de todo esto en especie, de su business, de su viaje, de sus dietas. Acabemos con todos estos gastos y seguramente no haría falta recortar ni en los más pobres, ni en los funcionarios públicos, y ni en los pensionistas que han trabajado toda una vida para que les estén dejando con la miseria como se están viendo abocados los pensionistas. Bueno, excelente, excelente realmente, y siempre que habla de esto, ya sabe que tiene muchísimo éxito porque lo suscribe la gran mayoría de los ciudadanos. Si tuviera asesores de otra manera, el señor Rajoy pues le aconsejaría que no se paseara en Nueva York con el puro, que vamos a ver, un puro... Pues un puro es un puro, lo fuma cualquiera, pero con la que está cayendo en este momento y esa foto desafortunada, pues bueno, comprendo que es un detalle de nada, sobre todo teniendo en cuenta ¿no? que allí está prohibido y él es el representante del Estado español que va a cometer un delito, más de lo que valga el puro. Sí. O sea. Y bueno, pues luego ya pues las raciones de jamón durante el viaje y el whisky Chivas, no sé cuántas botellas. Sí, mil y pico euros salía el menú la ración. en el... Sí, es que de verdad, y esos son los miembros del gobierno de Estados Unidos, es que... Sí. Además ellos tienen, en Estados Unidos, tienen una imagen, bueno, en otras partes, más ajustada o menos ajustada, pero tienen una imagen francamente negativa en este momento, sobre todo de la economía y también de la política española. Entonces aparece, estamos de un país depauperado en varios niveles. Entonces aparece un señor con un puro, que es esa imagen, es que eso es como cuando iban aquellos dictadorzuelos de hispanoamericanos cargados de charreteras. Y dicen, bueno, es que es el contraste, un país de miserables que con un acantilado social, como se está produciendo aquí, ya lo que decía Julián. Bernardo, en breve que vamos a otro tema. Lo del acantilado social, que es solamente una cosa, dijo este señor hablando del puro, y aparte, no solamente esto, lo que dijo, que a él no le preocupaban las personas que fueron al Congreso, que eran, no sé, 15.000, 50.000, sí. Lo mismo, 50.000, que él estaba con las personas que no habían ido, por ejemplo, conmigo, yo no he ido, pero tengo
tengo una calentura tan grande, es que no se me nota, es que Sí, no sí, se sí, me claro nota, que estoy se le muy nota. enfadado, pero es que conozco a muchas personas que están muy enfadadas. Yo otro día he hablado con varios funcionarios, por una razón, bueno, y concluyo ya, porque tiene algo que ver con eso también, porque decíamos, hablábamos de, hace un momento dije que 39%, no solamente eso, es que en lo que se llama la ayuda del transporte, es que hay más cosas, es que había que dedicarle un monográfico al tema este, ¿no? Dedicaremos, no un monográfico, pero dedicaremos varios minutos en cada programa, porque no podemos abordarlo todo el mismo día, pero bueno, hoy quedó claro lo de la dependencia, el transporte por encima y sobre todo que les hemos recordado por dónde tienen que recortar, que aquí se lo repetimos. Pero y bueno, no recortar por los ven ni nos funcionarios, oyen, porque claro. sí, porque hay funcionarios que funcionan, nunca mejor dicho, de manera exquisita. Yo he tenido ocasión Claro. de ser tratado por una señora, además quiero decir su nombre, Don si Bernardo, se me permite. vamos con otro tema, ya Bueno, contará la anécdota en otra ocasión, no, ¿vale? una anécdota que es Vamos con la es operación, importante, sí, pero la cuenta en otro momento, va a venir más veces, sí. ¿no? Vamos con el tema de, es que luego no nos llega el tiempo para comentar todo lo que queremos comentar. Continúa la instrucción de la operación Pokémon, que la jueza ve conexión, ya lo anunciábamos aquí en otras tramas, el Carioca y el caso Campeón. Francisco Rodríguez, alcalde de Orense, que se negaba a dimitir, por fin ha presentado la dimisión al verse abandonado, no apoyado por el resto del equipo, tanto por sus compañeros socialistas como por el bloque nacionalista galego con quien formaba bipartito. Oímos las palabras de Francisco Rodríguez. Na última semana teño sufrido en primeira persoa as consecuencias máis perniciosas da política, sobre todo cando esta amosa a faciana innoble da demagoxia, a falsedade, a calumnia, a infamia e deslealtade e a maledicencia. Que os cargos que se me imputan por unha xuiz de Lugo son radicalmente falsos e así se demostrará sen sombra de dúbida. Bueno, él efectivamente sigue manteniendo su inocencia, pero bueno, pues ha hecho lo mejor que podía hacer, que es dimitir. Ojalá el exalcalde de Boqueixón dejara también la concejalía, esperando, bueno, pues lo que la justicia resuelva. Vamos a comentar esta noticia, vamos a analizarla. Desde luego, el señor fiscal no va a entrar en la tertulia, en este caso, pues por razones obvias. Son temas que están sub iudice, que se están ahora instruyendo y desde luego que él está para hablar de otras cosas. Don Manuel. Me hace gracia lo del alcalde de Boqueixón, ¿no? Es decir, porque es una paradoja. Si él y sus compañeros de partido han llegado al acuerdo de que su situación judicial desaconseja que tenga el cargo de alcalde, no comprendo por qué aconseja que mantenga el de concejal. O es inocente y no tiene por qué dimitir de alcalde, o es culpable y hasta ser concejal es superfluo, ¿no? Pero bueno, la corrupción. A mí me produce sarpullido que se hable de que un partido es corrupto, ¿no? Las corruptas son las personas, los corruptibles somos las personas, ¿no? Eso está en todos los partidos y aquí en Pokémon hay repartido el juego entre todos los partidos y entre muchísimos, porque no es solo Pokémon, como las juezas de Lugo lo han puesto de manifiesto, hay una tremenda conexión entre varias tramas, entre varios juicios pendientes, porque hay personas comunicadas y porque es todo un magma de corrupción, ¿no? ¿Qué nos lleva esto a pensar, ¿no? Que como el corruptible es la persona, y esto realmente aflora de manera apestosa, pero aflora muy frecuentemente, nos deberíamos de preguntar si nuestro sistema de control de los políticos es el adecuado, o si está funcionando bien aún siendo adecuado, ¿no? Y yo creo que no, es decir, es natural y normal, tiene que ser que un político maneje dinero público, tiene que ser, y lo tiene que manejar incluso con cierta liberalidad.
pero ajustado a unas normas y con un sistema de control rápido y eficaz. No puede ser que nos encontremos con casos de corrupción donde vemos que las cifras llegan a 5 años atrás, a 10 años atrás. Es decir, ¿por qué se consiente esto 10 años? ¿No? ¿Por qué en 10 años no se lavan estas cosas y no se lavan de manera pública? Yo creo que tenemos un problema de control muy serio de lo que hacen nuestros políticos, con independencia de que todos somos corruptibles en mayor o menor grado. No es cuestión de pertenecer a un partido político o no, ni de estar en una instancia u otra de la administración. Es cuestión de falta de control, de una tremenda falta de control o de ineficacia de los controles que hemos establecido. Algo que ha puesto de manifiesto la juez de Lara es que parece que estas prácticas de adjudicaciones de esta manera pues es más común de lo que se podría creer a priori. Don Remigio, vaya como está su ciudad, nuestra ciudad, ¿eh? Sí. Lo dice también don Gervasio, el cubano, el presidente de Vendes, la empresa implicada, que le dice a la jueza, sí, que no sabe usted que esto cómo se consiguen las concesiones si no es así. Sí. Que eso es una corruptela extendida, yo creo que en todos los ayuntamientos. O sea, si se investiga todo, siempre hay corruptelas de esas. A mí lo que me hace gracia es que Paco siga defendiendo su inocencia cuando llevan 2 años con la investigación de los implicados en esta trama. O sea, no salió de la noche para la mañana. Es una instrucción, es una investigación, además todas las investigaciones son profundas, porque el juez no se conforma con lo que dice la gente, sino que lo van comprobando. No, hasta ahora pero bueno, pero él no está condenado. No está condenado, pero está imputado. Para estar imputado... Bueno, y tiene una presunción de inocencia. Pero tiene presunción de inocencia, entonces se confiesa inocente. Hay indicios de que participó en toda esa trama. Entonces, lo que debía estar es de momento callado. Ya dirá la jueza lo que es. Si lo procesa o no lo procesa. Yo creo si lo encierra o no lo encierra. Yo creo que se está dejando llevar por toda esa aclamación popular de tener pues la plaza mayor del ayuntamiento. Ya. Eso lo hacen todos los partidos cuando hay elecciones y todo eso. Si no tienen gente, o aunque prevén que tienen gente pero no lo suficiente, se van por toda la provincia y traen autobuses con gente del partido para llenar la plaza. O sea, que eso es pura demagogia. Y una demagogia muy rentable, fíjese. Eso que ha hecho el alcalde de Orense, que lo puede hacer cualquier partido, lo ha hecho el Partido Popular, ese volcarse hacia el público para hacerse la víctima, funciona. Por hablar del Partido Popular y no de este, da igual, en tiempo de Camps, cuando Camps estaba imputado, cuando le estaban saliendo sus cosas, el índice de voto al Partido Popular en Valencia aumentó. La gente se volcó porque asumía el papel de víctima, ¿no? Es decir, eso es rentable. O sea, el llorado resulta. Precisamente hoy se inicia en Orense, tuvo lugar esta mañana el juicio sobre Operación Paneles, que le hemos dado caña a ese caso. Claro, y a ver qué sale ahora de ahí también. Y ahí el alcalde, bueno, hasta donde yo sé, el alcalde dijo públicamente que él sabía de ese tema, ¿no? Sí, pero se lavó las manos, y por suerte, porque no llegó a firmar los documentos, porque el teniente de alcalde se creía omnipotente, porque eran con más poder que el alcalde, y lo hizo todo él. Pero si se los hubieran puesto a firmar, yo creo que los hubiera firmado también, sobre todo si hay reparto. Bueno, eso es lo que nos viene a decir. Para mí toda la cuestión de todas estas cosas que salen así es cuestión de reparto, no de otra cosa. Alguien que hace mal el reparto o alguien que se excluye del reparto. Vamos a hacer una aclaración y decir que efectivamente está implicado el bloque nacionalista galego de Orense, que no tiene nada que ver con Compromiso por Galicia, que es el nuevo partido, una escisión, resultado pues de todas estas malas actuaciones con las cuales pues determinadas personas del BNG no estaban de acuerdo, y en cosas que ocurrieron durante la etapa del bipartito, etcétera, etcétera. Don Bernardo, adelante. Los 3 grandes partidos es
lo que entiendo, vamos, que están afectados, dicen salpicados, pero está claro que las personas, para ser culpables o no en lo penal, deben ser juzgadas, primeramente juzgadas y sentenciadas. Y mientras lo que debe primar es la presunción de inocencia. Esto está clarísimo, ya lo hemos hablado y requete hablado. En cuanto a la vida pública, la responsabilidad de lo que deben hacer los partidos políticos, pues es ese compromiso de apartar a las personas que están pues imputadas, etcétera, que no quiere decir que sean culpables de nada. ¿Qué van a decir por otra parte los... bueno, yo no conozco a ningún asesino, bueno, hay algún... bueno, aquí el señor Anguita conocerá más casos, o bastantes más que uno, pero en el sentido de decir que no conozco a ningún asesino que se declare culpable. Hombre, hay algunos, claro, pero generalmente dice, oiga, yo no he cometido este crimen, yo no he robado aquí, yo estoy impoluto. ¿Qué va a decir? Hombre, cada uno se defiende. Pero todo esto está hablado y requete hablado. Y solo quiero decir una cosa, porque no podemos olvidarnos. Cuando fue el debate para la investidura del actual presidente del gobierno, del señor Rajoy, me acuerdo perfectamente, yo no sé si se acuerdan ustedes o no, que la señora Rosa Díez le habló de, bueno, ¿qué piensa hacer usted con la corrupción? Dios mío, como si fuese un vampiro que viese una ristra de ajos o una cruz. Se puso, ¿cómo se puso aquel hombre? ¿Cómo lo respondió? Decía, oiga, con la corrupción generalizada. Bueno, es que claro, los políticos dicen, no, es que, oiga, que ahí están los políticos, los concejales que están en los pequeños pueblos, en las aldeas, pero no hablamos de esa gente, señor mío. Hablamos de los que tienen poder económico, no hablamos del pueblo de Publicita. Pero hablamos de todos, hablamos de todos. Pero mucha gente, efectivamente, hay gente en un pueblecillo pequeño, pues oye, pues vale, pero quizá pues, también se puede decir, oye, en lo pequeño vale, en el pequeño presupuesto. En la proporción, sí, también. Bueno, claro. Y hay un régimen de favoritismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un hecho que hay corrupción. ¿Que se corrompen las personas? Sí. Pero cuando son muchas las personas corrompidas, entonces comienza a hablarse de una sociedad. Porque las sociedades existen, los conjuntos son conjuntos de elementos, las sociedades son conjuntos de personas. Sí. Y bueno, tenemos que decir también de Rosa Díez que efectivamente preguntó por la corrupción, pero también hay que tener en cuenta que ella en Asturias, para que no gobernara Foro Asturias, pues bueno, pues se inclinó hacia la gran corrupción durante 30 años que gobierna el Principado. Y eso hay que también echárselo en cara a la señora Díez. Hay que tener en cuenta en qué país vivimos. Sí. Acuérdense, por favor, ustedes del Lazarillo de Tormes, sí. La escena en que el ciego le da un bastonazo al Lazarillo y le dice, te estás comiendo las uvas de 2 en 2. Dice, ¿y usted por qué lo sabe? Dice, porque, de 3 en 3. De 3 en 3. Dice, porque yo me las estoy comiendo de 2 en 2 y tú no dices nada. No digo nada. Acuérdense ustedes de en qué país vivimos. Tenemos que... Los países son todos muy por el estilo, la verdad. Lo que pasa es que hace falta que funcionen los órganos de control, porque la condición humana pues es como es. Claro. Viene muy bien... los órganos de control. ¿Dónde están los órganos de control, don Remigio? Están, pero que no están. Pero que no están. Ya se vio las comisiones políticas para que han servido. Nos viene como anillo al dedo un estudio que publica Transparencia Internacional, que dice que muchas cosas, pero en concreto esto que nos atañe, nos afecta, que el bipartidismo de alguna manera propicia, fomenta la corrupción, porque hace que del bipartidismo dependan instituciones como pues el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y cantidad de organismos que bueno, pues se va pasando de un partido a otro, dependiendo de un partido o de otro, pues a través de la alternancia política. Don Remigio, pues por usted, que empezaba por los órganos de control, vamos con el tema con el estudio que publica Transparencia Internacional, que nos viene desde luego fenomenal. Precisamente dice que hay que establecer órganos de control efectivos y que estudien la eficiencia y la eficacia, que es lo que no hay en este país. De otros ya hablarán otros. Pero sí, los órganos de control, si los hay, no se sabe ni que existen, o están completamente politizados, precisamente debido al bipartidismo, porque en todos los órganos de control interviene la política, los nombran
los diputados. Pero claro, si el Poder Legislativo fuera independiente, totalmente independiente, que nos defendiera a los votantes, no a su partido. Y ahí hay un problema también que yo no comprendo, cómo se le puede llamar partido democrático a los que tienen en sus estatutos la disciplina de voto. Eso ya es antidemocrático. Pero con esa disciplina de voto que se ejerce en el Parlamento, además, pues ahí, con una mayoría absoluta, hacen lo que les da la gana y no hay ningún control sobre ellos. El único control un poco efectivo es el Poder Judicial, porque está menos politizado, aunque también está politizado en los órganos superiores, que es malo y habría que cambiarlo. Pero, claro, ninguno de los partidos... Pero no creo que tenga que ver con el bipartidismo. Estados Unidos es un bipartidismo prácticamente perfecto y allí el escrutinio público de los políticos es de lo más severo que existe. Tiene que ver con el maridaje, el mal maridaje entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en este país. Es decir, nosotros tenemos un sistema en el que, a través de unas listas cerradas, en el que no podemos escoger gente, la casta dirigente de los partidos nos hace votar entre una lista u otra, de la que sale el legislativo, y del legislativo sale directamente el ejecutivo. Es decir, no hay control o la compensación que existe en otros países de un poder sobre otro. Es decir, es una sola minoría la que gobierna el acceso al poder legislativo y al poder ejecutivo de las mismas personas. Es decir, no hay variedad. Cada uno hace su campaña en su demarcación. Y nosotros tenemos mecanismos de control, pero fallan. Ese es nuestro gran problema. Tenemos un Tribunal de Cuentas nacional y 17 autonómicos. Sí, pero vamos a ver, yo por ejemplo no me siento representado en el Parlamento español, para nada, porque solo están representados los partidos políticos, no los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hemos elegido a los diputados, hemos elegido un grupo porque nos obligan a eso, o este grupo, claro, o este, o aquel, pero no las listas abiertas. Hombre, también habría que controlar un poco eso para que no se desmande todo. Pero si yo puedo votar a quien me defienda en Ourense, quien me defienda a mí como ciudadano, no al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni al Bloque, sino a mí como ciudadano, y que sus promesas son conmigo, y las va a defender ante su partido político, o ante quien sea, entonces sí me sentiré representado. Pero mientras no, solo están representados los partidos políticos. Entonces, claro, por ahí empieza el fallo del sistema. Bueno. Y después, porque no se ejerce ningún control tampoco, la ciudadanía no ejerce ningún control, porque no exige nada tampoco. Tenemos una sociedad adormecida. No, a veces lo exige, pero hay 21.400 entidades públicas de las que no se puede conocer su patrimonio. Don Bernardo, su opinión. Sí, bueno, referente a esto. No se conoce el patrimonio, pero es que no, hablamos hablamos del Consejo de Cuentas a nivel nacional, pero y de los 17 o los que haya consejos de contas. O sea, tenemos 18 en total. Pero el que tenemos aquí en Galicia ya nos llega, porque estamos en Galicia, lo tenemos aquí cerquita y al lado, que yo no sé qué hace eso, cuántos años lleva, y no conocemos, yo no sé si el señor fiscal que tenemos aquí acompañándonos... Pero si él conoce... Don Bernardo, pero deje al fiscal. Bueno, pues no dije nada. Deje al fiscal, que no quiero yo meterlo en pero si esto no, por favor, no, pero yo lo que digo sencillamente, si se conoce alguna actuación incoada por el dichoso Consejo de Contas, que se gasta este año 400.000 euros en calefacción, por si no lo saben los gallegos, que han decidido cambiar este año, fíjate tú, los radiadores, porque tienen frío los pobriños, porque pasan mucho frío, es gente necesitada, entonces que están detrás del Parlamento en la Rúa Ramón Piñeiro, y allí, y estos señores que, claro, ¿quién se reparte todo eso? Los de
de siempre, la partitocracia, el bloque, el PSOE de las Jons, el Partido Impopular, y los que vengan, y los de siempre. Entonces, ¿cómo se van a denunciar a ellos? Si es que es el tema de las comisiones, si es que aquí hay un problema, la corrupción, la causa de la corrupción, es que no hay una separación auténtica de poderes, no están los poderes delimitados, hay una estructura formal de la democracia, pero sin contenido auténtico, ¿no? Como debería ser, ¿no? Pues a partir del 21 de octubre puede usted cambiar las cosas, si quiere que sigan de la misma manera, si quiere otra cosa, porque a partir de este momento vamos a dedicar el resto del tiempo a hablar de la precampaña electoral gallega. Bien, pues continuamos inmersos en la pre-campaña. Cada día ya es un pasito más que nos acerca a ese 21 que unos ansían y otros pues piensan quedarse en casa. Mala cosa quedarse en casa. Don Remigio. Muy mala cosa. No hay que quedarse en casa. No hay que quedarse en casa. Don Bernardo, no hay que quedarse en casa. No, hay que salir toda la familia. Yo iré con mi mujer, con mi niño eterno, vamos todos juntos. Don Manuel, no hay que quedarse en casa. Por supuesto que no podemos quedarnos en casa. Lo que no debemos de hacer es ir a asaltar la calle, a tomar la calle y a asaltar las cosas. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y participar desde la ley. Exactamente, no hay que yo creo que el casa. ejercicio democrático es ir a votar lo que uno considere conveniente dentro, evidentemente, de todas las formaciones, que se van a presentar bastantes en estas elecciones, y si no se está de acuerdo con ninguno, votar en blanco, pero es que hay que votar. Que no es lo mismo votar en blanco que no votar. Es que es muy distinto. Un porcentaje de un 5, un 10% de votos en blanco demuestra una ciudadanía que está quizá cansada y no está de acuerdo con ningún proyecto. Quien se queda en casa parece que es dejadez. Yo creo que hay que participar siempre, y más en época de crisis, de una manera activa en la política, y esperemos que salga la mejor elección y que también los políticos puedan ver cómo están los ciudadanos y lo que quieren, que no se consideren que en estos momentos estamos jugando en dos bloques. En Galicia el PSOE ya con las demás alternativas nacionalistas, o si no el Partido Popular. En España el PSOE con el PP, y cuando no tienen mayoría absoluta, con el apoyo de algún partido nacionalista que normalmente apoya estando en contra de la existencia del Estado, buscando simplemente el conseguir mayor prebenda, mayor dinero, algún ingreso económico más para su comunidad. ¿Cómo están viendo la precampaña? La precampaña, pues como siempre, la verdad, con menos dinero se va notando, van dando menos guerra, pero evidentemente quien está en el poder está buscando defender todos sus logros, y utilizando los medios de comunicación en su beneficio, y todos los demás haciendo sus propuestas, atacando al partido del gobierno y haciendo ya una especie de cuestiones que van a arreglar, que después, cuando están en el poder, todo lo dicho no se cumple casi nada. Hablando del partido del gobierno, vamos a oír las palabras de Alberto Núñez Feijóo. É un proxecto de goberno de responsabilidade. É un proxecto de goberno de centrarse só no que os cidadáns nos piden que nos centremos. É un proxecto de goberno que é 4 anos máis de estabilidade, 4 anos máis de sostenibilidade de servizos públicos, 4 anos máis de mellora da sanidade, da educación, dos servizos sociais, das universidades, pero 4 anos do crecemento económico que comprometemos. Seguiremos controlando as contas públicas. Para qué? Para que as contas públicas non nos controlen a nós. O que está vendo por parte do Goberno Central unha ofensiva centralista e antisocial, é máis importante que nunca apostar por unha forza política como o BNG, que defenda o dereito de Galiza a decidir sobre asuntos clave para o seu futuro, que defenda que Galiza teña un goberno que plante cara aos recortes, que teña un goberno que reclame máis capacidade de decisión para o pobo galego, para que ese sea dono da súa economía e a súa economía se poña ao servizo da xeración de emprego e da saída da crise. Bueno, el señor Núñez Feijóo nos había sumergido en este universo cuasi idílico y ha venido el señor Jorquera a sacarnos del ensueño. Don Manuel Rodríguez.
¿Cómo ve el panorama? A ver, todos los partidos, que hay más partidos que nunca. La veo nunca. muy ligerita, muy light, ¿no? Este año, pero todavía es pre-campaña. Esta vez todavía no ha habido sangre, como se dice normalmente. ¿Cómo lo veo? Pues muy mal, porque ninguno de ellos está diciendo la verdad. Es cierto que Galicia es un ejemplo en cuanto a administración respecto de las otras comunidades, pero es solo el mal menor, no es la buena situación, es solo el mal menor. Y no tiene razón el señor Jorquera, porque además está en coalición con personas que no son ni siquiera de su misma forma de pensar, están divididos, tienen una visión de la sociedad fracasada, ellos mismos se arrepintieron hace 4 años del bipartito y ahora vuelven a lo mismo. ¿Por qué no tiene razón el señor Feijóo? Pues por la sencilla razón de que este hombre tomó las medidas correctas, pero las tomó con una dosis muy pequeña. Él mismo reconoce que haber juntado instituciones como el Defensor del Pueblo, bueno, a mí me gusta hablar en castellano, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, para disminuir gastos, es decir, como eso era positivo. Él mismo dijo que era positivo haber rebajado el número de funcionarios, ¿no? Porque se podía mantener la administración con un número más pequeño. Es decir, dice, pero oiga, si eso ha sido positivo, ¿por qué no nos da la dosis completa? Es decir, cierre usted el Consello de Contas galego, tenemos un Tribunal de Cuentas nacional, ¿no? Cierre usted el Defensor del Pueblo gallego, tenemos un Defensor del Pueblo nacional. Es decir, cierre usted el Consejo Económico y Social, tenemos un Consejo Económico y Social a nivel nacional. Es decir, si usted ha reconocido que eso es un poco superfluo, lleve el argumento hasta el final, ciérrelo, nos cuesta mucho dinero, que no lo tenemos, es decir, que no lo tenemos. A una persona que gana 1.000 euros el Estado le lleva el 60% de lo que gana, en todos los conceptos, entre el IVA y tal. Esa persona no puede sostener esas instituciones con el argumento de que es que le hemos limado un poquito el gasto y así va mejor. ¿No? Si va mejor limando el gasto, haga usted el argumento completo, elimine ese gasto. Y como ese ejemplo, pues muchos más, ¿no? Don Manuel, pero vamos a lo de antes, corte por donde hay que cortar, ¿no? Hay recorte por donde hay que recortar. Pero ya lo está diciendo. En la mala administración. Pero por eso, con gran sensatez, pero además, por eso le digo, porque no es un sectario, él no es un sectario. Vamos a ver, pero ya sé que no es un sectario, pero por eso decía que lo que decía antes el señor Anguita, por donde tenía que recortar, que era por muchísimos sitios, claro, ¿no? Ahora lo dice usted, pero en el ámbito autonómico. Es que hay y lo puedo decir para el nacional. Claro, claro. En el nacional puedo tener ¿En qué nacional está dicho ya? Vamos con lo de Galicia. De Galicia claro, solo, es decir, sí. Por eso ya lo dijo, Consejo de Contas, Consejo de y Juventud, muchas cosas, es decir, tenemos asumidas una serie de competencias de manera coherente, porque antes eran del Estado, pero hemos asumido como comunidad autónoma, en esta desgraciada situación de taifas a la que hemos llegado, una serie de competencias que no se sabe bien, perdón, a qué han venido, ¿no? Pues lamentablemente, por llevarles la contraria, el asunto de la dependencia, nos hemos creado ese derecho sin habernos creado el mecanismo de financiarlo ni las estructuras para sostenerlo. Nos hemos creído que tenemos un derecho y a ver qué pasa, nos lo están escatimando, ¿no? Hemos asumido una serie de creencias en los años en que se ataban perros con longanizas sin el fondo que las sostenía. Es decir, tenemos que ser coherentes, ver lo que nos podemos pagar como sociedad, no lo que queremos tener, sino lo que nos podemos permitir. Bueno, don Manuel, pero habrá que atender a los que no pueden valerse por sí mismos. ¿Usted cree que antes no estaban atendidos? Es que me compara, no, es que fue una mejora realmente, fue una mejora el hecho de que no estuviera dotada, efectivamente es un gran inconveniente y pagamos las consecuencias, pero efectivamente una sociedad evoluciona, entonces a lo que vamos, prefiero coger el discurso en el punto anterior, que vamos a recordar, por donde hay que recortar, no vamos a recortar de cuestiones
como la ley de dependencia u otras cosas. No vamos a quitarnos pues, de los whiskies, de los business y de todas el Consejo de Contas, etcétera, defensor del pueblo, sin embargo, etcétera, doña Madalena dice que 4 anos máis de prestacións sociais. No sé si leyeron al 39%. No sé si leyeron el análisis que hace en su blog de prensa digital nuestro catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Ruiz Miguel, del panorama político de lo que está ocurriendo en Galicia ahora, en la pre-campaña, campaña, y lo que podría ocurrir el día 21. ¿Creen ustedes que él apunta que la irrupción de Mario Conde que podría ser una estrategia del Partido Popular? ¿Cómo lo ven? Analiza también las consecuencias negativas y cómo podría no ser un acierto. Y bueno, eso, y voy a ello, pero y lo que sucedió aquí el 2 de julio, aquí en esta tertulia, porque estaba yo presente, y doña Madalena también, estábamos ustedes. ¿El 2 de julio? El 2 de julio, sí. El 2 de julio estaba aquí presente don Antonio Rodríguez Miranda, que es él es el portavoz del Partido Popular, ¿no? De Galicia. ¿Y por qué no me vamos a analizar ahora? No, ¿verdad? No, Bernardo? es que hablamos de las elecciones pero usted se acuerda que usted le preguntó... Don Bernardo, contésteme al análisis que es lo que me interesa en este momento. Sí, lo de Mario Conde. De Carlos Miguel, si realmente puede ser una estrategia del PP la llegada de Mario Conde a las elecciones gallegas. Pues no sé, supongo que el Partido Popular preferirá pactar con un partido como el que representa el señor Conde que no con el Bloque, por ejemplo. Vamos, eso pienso yo, ¿no? Por lo demás, que el señor Mario Conde se presente está en su perfecto derecho. Ya purgó lo que tenía que purgar. Lo que me preocupa es que sigan presentándose otros que todavía no han purgado nada. Eso sí que el señor Ruiz Miguel dice que bueno, pues sería que Mario Conde recogería el voto descontento del Partido Popular, que sería devuelto en la investidura. Pero también, claro, analiza las consecuencias de no llegar a la representación y poder perder el Partido Popular en las diferentes provincias. Yo creo, si a mí usted me pregunta, sí, y a lo mejor no vuelvo a tener ocasión para decirlo, ¿qué desearía usted? ¿Qué cree? No qué deseo yo personalmente, qué creo yo que es mejor para Galicia. Pues creo que no sería malo que continuase el Partido Popular, pero no con mayoría absoluta, que dependiese de un partido político que le dijese, amiguiño, hay cosas que esto no se puede. ¿Quieres mi ayuda, mi voto, o mis 2 votos? Los tienes, pero aquí hay que cumplir. Ahora, hace falta saber si ese partido político, supuesto partido político, con 1 o 2 votos suficientes como para mantener la estabilidad del gobierno del Partido Popular en la próxima legislatura autonómica, realmente si ese partido tendría la moralidad suficiente, como en el caso de Rosa Díez en Asturias, de cumplir lo que le había dicho a la gente, ¿no? Es decir, don Remigio, ¿cómo lo ve usted? ¿El Partido Popular, pero no con mayoría absoluta, pudiendo... No con mayoría absoluta, lo que pasa es que el Partido Popular sin mayoría absoluta no puede gobernar. No puede gobernar con los partidos preexistentes. Ten en cuenta que Mario Conde es nuevo en la Liga. Claro, por eso... Pero Feijóo ha dicho que no pacta con Mario Conde. Sí, lo dijo. Yo creo que eso ha sido un... Además dijo que con tipos así. Un exabrupto. Pero bueno, efectivamente. El señor Mas fue a un notario a decir que no, a hacer una declaración ante un notario de que no iba a colaborar nunca con el Partido Popular, que gracias al Partido Popular en Cataluña aprobaron... Es decir, todo esto, dijo, no dijo, todo esto no vale para nada. Claro, pero dijo, no dijo, pero claro, son políticos. Están detrás las intenciones. O sea, cuando yo puedo comprometerme a no pactar con nadie, pero como dejo la puerta abierta diciendo que votaré aquellas ideas que se ajusten a mi programa, entonces con alguien voy a votar. Bueno, el análisis de Carlos tiene una cosa muy bien hecha, positiva, en que eso es cierto. El partido de Mario Conde, de Sociedad Civil y Democracia, más que un programa de medidas ajustadas a sectores particulares de la administración, tiene un programa de regeneración
del sistema político. Don Luis Anguita, es que no tenemos agua realmente, me he dado cuenta de que estamos sin agua. Él tiene razón en decir que va a recoger el voto del descontento. Descanse un poco la garganta. No pienso que el presidente actual de la Xunta de Galicia tuviese intención de favorecer a Mario Conde, porque entre otras cosas ha adelantado las elecciones. Yo creo que a Mario Conde le hubiese venido muy bien presentarse en el momento electoral que estaba previsto, porque un adelanto de 6 meses a él le ha pillado todavía sin fundar el partido e ir deprisa y corriendo, haciendo un congreso constituyente, presentando listas, es decir, muy justo de tiempo y con muy poca publicidad. Por tanto, no parece que lo quisiera favorecer. Realmente, el adelanto electoral se debe de ver, yo creo que el PP está viendo que tiene un deterioro, que igual hay medidas que aprobar y, por tanto, antes de perder más votos, pues ha decidido adelantarlas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues evidentemente los políticos donde digo, aquí se les va a aplicar perfectamente. No pactaré con Mario Conde. Bueno, igual se pacta por detrás, se dice formalmente que no se pacta y tengo el apoyo para gobernar. Eso sí, Mario Conde consigue el límite del 5% y algún diputado. Pero es que este va a ser un Parlamento que puede ser muy diferente y si el Partido Popular tiene mayoría absoluta, que yo creo que va a andar justo, pues en el fondo no pasará nada aunque aparezcan otros partidos políticos. Pero si no la tiene, es que aparte, digamos, del bloque, de la escisión del bloque, del PSOE, vamos a tener que quizás UPyD alcance representatividad. En las anteriores tuvo un 2, y pico %, va a coger votos descontentos. Pero está peor ahora que... Habrá que verlo, la gente está muy descontenta y hay mucho voto de personas que no se sabe a quién van a votar y se va a decidir. Está también la opción de Mario Conde. Se podría ver que en el Parlamento gallego, en vez de 3 fuerzas políticas, haya 6 fuerzas políticas. Si eso es así, si el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, lo más normal es que vaya a estos 2 partidos nuevos que pueden aparecer, si es que sacan representación, el de Mario Conde y el de Rosa y UPyD, y evidentemente los va a necesitar. Que ahora mismo Núñez Feijóo está en la confianza de que puede obtener mayoría absoluta porque ya lo consiguió una vez, digamos, por pocos votos, está en eso, y dice que no va a pactar con nadie, pero si no la tiene, que va a pactar, es seguro, y buscará estos 2 partidos que son los más cercanos a él para poder seguir gobernando. Que sea bueno o malo, pues va a depender, digamos, después de la entidad de los pactos y de lo que hay que ceder. Siempre los pactos, ya veremos, eso ya viene para el futuro. Bueno, me queda un minuto. No, lo que decía antes ¿por qué adelantaron las elecciones del Partido Popular? Pues mira, aquí se negó que las fuesen a adelantar. Es lo que quería decir antes, no por meterme con nadie, se le preguntó, aquí somos partidarios de esgotar as legislaturas, porque eso é normal, aquí se dijo, y me sorprende que no se... Claro, hablamos de cosas que nos parecen importantes, en tertulias anteriores, y después no volvemos, oiga, usted dijo aquí, y entonces hay que recordarlo. ¿Qué ha cambiado para que ya usted no esté de acuerdo con eso? Sin embargo, decían que no, y aquí siempre mantuvimos que serían en otoño. Pero mujer, si le estoy diciendo por eso. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que no acerté seguramente a explicarlo bien, no lo sé. A veces es demasiado críptico. Ay, sí. Bueno, pues hasta aquí entonces, don Remigio, que estuvo a gusto. Muy a gusto, como siempre. Bueno, estupendo. Don Luis Anguita, pues muchísimas gracias. Tuvimos ahí un pequeño paréntesis, ¿verdad?, en el que no podía participar, pero igual es conveniente y lo entenderán los espectadores, que en temas que son objeto de enjuiciamiento, por respeto a los jueces y a los fiscales que están investigando, yo debo de callarme. Y que a mí me gusta cuidar a mis contertulios, lógicamente, y no meternos en cosas que no... Muchísimas gracias, don Manuel. A usted, doña Magdalena, pues, y a ustedes por su paciencia con nosotros. Que se le quite la tos. Don Remigio, pues muchísimas gracias por haber participado. Don Bernardo, el próximo día nos cuenta la anécdota y nos canta por Gardel, con puro... Después de las elecciones, con puro en la mano y todo. Me comprometo a cantar después de las elecciones. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que sean felices.